Bienvenidos, amigos, una noche más al Rincón del Refugio, donde hoy vamos a compartir la vida excepcional de uno de los mejores neurocirujanos de la historia, el doctor estadounidense Robert White. ¿Qué hizo este hombre? Pues nada menos, amigos, que operar más de 10.000 cerebros durante casi medio siglo de ejercicio de la profesión médica. ¿Y por qué traemos al doctor Robert White al Rincón del Refugio? Porque era un hombre profundamente creyente en Dios. Católico no de boquilla, católico practicante. Y en cierta ocasión, en 1974, estamos ya muy cerca del 50 aniversario, intervino a una niña llamada Claire, que hoy vive, que tiene más de 50 años, y que entonces, cuando la intervino el Dr. White, contaba tan solo 6 añitos. En el quirófano del Hospital Metropolitano de Cleveland, en Ohio, Estados Unidos, se encontró aquella mañana el Dr. White cara a cara con este dulce angelito, con Claire, esta niña de 6 años, que padecía un tumor cerebral asociado a un quiste enorme, hasta el punto de que cuando él intervino con su escalpelo la cabecita de esta niña e hizo una incisión en la oreja derecha para pasar finalmente a hacer otra incisión en la oreja izquierda, pudo levantar la tapa del cráneo de esta chiquilla y comprobar cómo tenía en el interior de su cerebro un quiste enorme que comprimía la cabeza y que estaba asociado a este tumor cerebral. En un momento dado se produjo una hemorragia cerebral y el doctor se vio obligado repentinamente a taponar con sus propios dedos y con torundas de algodón esa cavidad por la que emanaba la sangre a borbotones. Tanto es así, amigos, que permaneció oprimiendo con sus dedos esa cavidad por la que sangraba la niña durante más de media hora. ¿Qué hizo el doctor White ante tan apurada situación? Os lo podéis imaginar. Encomendarse a Dios, en el que creía profundamente. Lo puso todo en manos de Dios. Señor, estoy aquí, soy un instrumento tuyo, soy el cirujano de Dios y tú lo haces todo a través de mí. Qué conjunción, ¿verdad, amigos? Maravillosa entre la ciencia y la fe de uno de los más grandes, insisto, neurocirujanos de la historia, que recurrió en todas y cada una de las operaciones que hizo, más de 10.000. Se dice pronto, cerebros a los que operó, recurrió a Dios en todas y cada una de estas operaciones y en esa, de modo especial, de esta niña Claire, de 6 años. Cuando él se abandonó en las manos de Dios, al cabo de más de media hora, tenía los dedos de pianista propios de un cirujano entumecidos, se dio cuenta que había surtido efecto y había cortado la hemorragia en el cerebro de Claire. Estamos hablando, amigos, del año 1974. No estamos hablando del siglo XXI. Estamos hablando del siglo XX. Y entonces ya el Dr. White realizó esta intervención quirúrgica delicadísima, pudo acceder al santuario mismo del organismo de esta niña, el cerebro, y se sintió indigno
de profanar de alguna manera este órgano casi sagrado, que ningún ordenador ni robot del mundo podrán ni siquiera alcanzar a imitar. Este órgano único que Dios quiso colocar protegido en el cráneo de Claire. Se da la circunstancia, amigos, de que el Dr. White había realizado una intervención que fue histórica. Constituyó un hito histórico cuando cogió y trasplantó el cerebro de un mono, sí, el cerebro de un mandril al cuerpo de otro, y lo hizo con éxito, de tal manera que cuando este primate despertó de la anestesia quiso arrancarle al Dr. White un dedo de un mordisco. Traemos a colación esta historia del Dr. White, amigos, porque aparte de ser impresionante cómo verdaderamente Dios le dio ese don de poder intervenir más de 10.000 cerebros en medio siglo de ejercicio profesional, cómo Dios, a fin de cuentas, no está reñido en modo alguno con la ciencia. Recuerdo a este propósito lo que decía el Padre Pío, nuestro querido, nuestro amado Padre Pío, cuando definía el hospital que él fundó en San Giovanni Rotondo, donde estaba su convento, como un templo de oración y de ciencia, que no están en modo alguno reñidas. Los milagros existen, amigos. Claro que existen. Y si no, que se lo pregunten al Dr. White y, por supuesto, al Padre Pío. En esta sociedad descreída, donde se ha marginado a Dios por completo de la vida de las personas, el ejemplo del Dr. White, como el ejemplo del Padre Pío, tienen un gran sentido y nos demuestran fehacientemente que la fe no está en modo alguno reñida con la ciencia. Este hombre, Robert White, lo demostró con su ejemplo diario, con el ejercicio de su profesión. Era un hombre que asistía a la Santa Misa, que confesaba, que tenía devoción a la Virgen y que era un médico excepcional. Y al mismo tiempo, en su proverbial humildad, se consideraba indigno, se consideraba como alguien que no tenía derecho alguno a profanar ese santuario que era el cerebro de cada persona. Y él recurría siempre a Dios para que le asistiera, para que manejase sus dedos de pianista y pudiera concluir felizmente todas y cada una de las intervenciones que efectuó. Esta niña Claire vivió y vive para contarlo. Es un testimonio vivo de cómo los milagros existen, de cómo el poder de la oración, el poder de la fe, acrecienta si cabe más el poder de la ciencia. Los avances técnicos, si van acompañados de la fe en Dios, dan un fruto enorme. El Padre Pío pudo comprobar en propia vida los milagros que se producían en Casa Solievo de la Soferenza, en su hospital, Casa Alivio del Sufrimiento en español. Y esta historia impresionante, ¿verdad, amigos?, del Dr. White nos ratifica y nos sirve de ejemplo hoy en día en una sociedad que no cree en los milagros, en una sociedad apartada de Dios, que ha renegado de Cristo, que es fundamental, tanto si se es doctor como si se es periodista, abogado o economista, no perder jamás de vista a Dios, que Él lo engrandece todo. Todo lo que hacemos lo multiplica por infinito. Bueno, amigos, pues hasta aquí esta
maravillosa historia de fe y milagros y ciencia. No lo olvidemos, este cóctel explosivo, y os espero el próximo domingo a las 10:30 de la noche en el Rincón del Refugio, donde sabéis que tenéis una cita ineludible y que os estaré esperando. Que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.